Buenas tardes. Listo, ahora sí, buenas noches a todos, chicos, ¿cómo van? Profe, buenas tardes, perdón, todavía. Buenas tardes, chicos. Hola, Nicolás. ¿Cómo vamos? Bienvenidos a su clase número 8 de este módulo de Ciencias Naturales, ciclo 4, como ustedes bien saben. ¿Listo? Me presento al igual que todas las clases. Mi nombre pues es Sergio Pardo y seré su tutor el día de hoy, al igual que lo he venido siendo en las clases anteriores y al igual que será en lo que nos queda de módulo. De la misma forma nos está acompañando Nicolás, igual que en las clases anteriores, y lo que nos queda de módulo pues también nos va a estar acompañando él. ¿Listo? Entonces, chicos, antes de iniciar con la clase, como siempre, no se les olviden varios asuntos que tenemos pendientes. Algunos ya han ido entregando, pero tenemos para el día de mañana, ¿listo? La entrega de nuestra primera entrega, nuestra entrega parcial más bien, del tema del fanzine, ¿listo? Entonces las dudas que me han enviado a través del correo pues las he ido respondiendo. Hoy respondí como hasta las 3:30 tal vez porque me ocupé un poquito, pero de resto creo que me faltaron como un par de correos nomás, entonces ahorita me pongo al día como siempre. Para dejar claro de una vez cuáles son los temas que van a incluir, que fueron los últimos, los que vimos la clase de ayer. Para octavo serán entonces teorías de la evolución, selección natural, adaptaciones, evoluciones y tipos de órganos y sistemas de ataque y defensa, que fueron los últimos que vimos. ¿Listo? Esos serán para octavo. Y para noveno serán los siguientes: ADN y ARN, tendremos también genética, leyes de Mendel, cadenas tróficas e interacciones entre organismos. Eso quiere decir que deben tener 5 temas cada grupo, es decir, los de octavo 5 temas, los de noveno 5 temas, ¿listo? Pueden hacerlo como quieran, pueden hacerlo con dibujos de internet. Obviamente si ponen algún dibujo de internet, pues que creo que la mayoría lo está haciendo, a menos que lo estén haciendo a mano, pues me ponen, no sé, por ahí abajito de dónde lo sacaron, como para tener la referencia, ¿listo? Pero no hay ningún problema en que pongan dibujos en internet siempre y cuando, insisto con lo mismo que les he venido respondiendo a muchos a través del correo, es importante que me pongan la relación que encuentran, ¿listo? La relación que se tiene, es decir, que tiene que ver con lo que ustedes ya pusieron en su trabajo, como que tiene que ver con lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿listo? Sin incluir la de hoy, obviamente porque el tema de hoy no va a entrar en la entrega parcial, sí en la entrega final, ¿listo? La entrega final pues va a ser con todos los temas, es decir, lo que ya hicieron más lo que nos falta, ¿listo? Si quieren enviar las referencias en el mensaje del correo y no escrito dentro del fanzine, también lo pueden hacer, ¿listo? No hay ningún problema. Y Astrid, que repitamos los temas de octavo, perfecto, ya los repetimos, son esos que tenemos ahí señalados: teorías de la evolución, selección natural, adaptaciones, evolución y tipos de órganos y sistemas de ataques y defensa. ¿Listo? Me llegaron correos, sí me llegaron varios correos, pero hay algunos que me faltaron por responder, tal vez unos 3, no sé si el de Valentina me haya faltado por responder, pero si hay, no se ha terminado de contestar, ¿listo? Entonces, de resto, creo que a la gran mayoría le alcancé a responder. Eso respecto al trabajo y respecto a lo que hemos visto en las clases. ¿Listo? Entonces, para que no se les olvide,
que el plazo máximo es mañana a la medianoche para los que son nuevos, ¿cierto? Y para las personas antiguos, perdón, mañana a las 6, mañana 6, sábado 6 de junio, perdón, hasta medianoche para las personas que vienen trabajando con nosotros desde el primer día del módulo, y para las personas que son nuevas o que han tenido algún inconveniente que están poniendo al día, será el plazo el martes 9, también pues a la misma hora, pero martes 9, ¿listo? Entonces los correos que me llegaron después de las 3 de la tarde tal vez no los he terminado de revisar, entonces eso es lo que no he terminado de responder, ¿listo? Igual ahorita después de que se acabe la clase, pues respondemos y lo demás. ¿Listo? El plazo final, porque acuérdense que es una entrega parcial y una entrega final, el plazo final será en 15 días, es decir, el 19 de junio, ¿vale? Hasta las 12 exactamente, de medianoche, no del mediodía, sino de medianoche, ¿vale? Con eso yo el domingo pues me pongo a calificar, el lunes también empiezo a revisar, empiezo a responder y empiezo a sacar lista quién entregó y quién no entregó, ¿vale? Los que ya enviaron la hoja de ruta, que es el mismo trabajo del fanzine, es exactamente lo mismo, pues eso ya está a través de su gestor de proyectos, ¿vale? Entonces no hay ningún inconveniente. Marcelo, sí. Entonces, para que por favor recuerdes, ya que al parecer eres nuevo, por el gestor de proyectos, accedes al documento. ¿Listo? Si no puedes verlo, me escribes aquí al correo que te estoy poniendo en el chat para con las dudas y yo ahí resuelvo. ¿Listo? Y te envío el documento en caso de que no lo encuentres. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Dudas acerca no solo del trabajo, sino también de los temas que hemos visto? ¿O todo claro? Nicolás, cuéntanos. Profe, Duván tiene el micrófono abierto. Duván, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, parece que fue accidental. Sí, Listo, profe. listo. Entonces, viendo que tal vez no haya más preguntas, vamos a ir. Ana, levantaste la mano. Cuéntanos. Profe, yo le entregué el trabajo el día de ayer y quería saber si lo que yo llevo hasta el momento puedo seguirlo agregando hasta el 19 y entregarle completamente. Pues, Sí, todo. claro, la idea no es que modifiquen y borren y vuelvan a escribir, no. Listo, la idea es que ustedes continúen sobre lo que ya hicieron, evidentemente, listo. No es que tú vuelvas y hagas otro trabajo, sino que a lo que me van a enviar en este fin de semana, pues le empiecen a agregar, listo. Martínez nos pregunta sobre los pulpos, ¿verdad? Si se mimetizan o si se camuflan. Ellos se camuflan, pues dependiendo también del tipo de pulpo, pero ellos normalmente lo que hacen es una acción muy similar a la que hacen los camaleones. Entonces, normalmente los pulpos utilizan un tipo es como de camuflaje, ¿listo? ¿Qué tan grande debe ser el fanzine? Pues no hay necesidad de que tengan un tamaño mínimo ni un tamaño máximo, pero pues que vaya acorde a lo que ustedes estén poniendo y acorde obviamente a los temas que estamos haciendo. Y esto no hay un número mínimo ni un número máximo de hojas o de páginas o de imágenes o de letras o de dibujos, nada. Y esto ya depende de ustedes. Como les dije, lo importante es que esté claro todo y que relacionen bien las cosas que hemos visto. ¿Listo? Se puede enviar el lunes si eres estudiante, digamos, nuevo o si has tenido algún inconveniente con la plataforma y no has podido ver las clases y te estás poniendo al día. Si no, el plazo pues es el sábado, ¿vale? Entonces, mientras van poniendo más preguntas o nos van diciendo algo más, yo me voy a ir adelantando hasta las diapositivas del día de hoy. Ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto fue la última clase. Listo, entonces Valentina, si has tenido problemas viendo las clases o algo por el estilo, me escribes al correo, ¿vale? Y igual, pues como les dije, la clase pasada nosotros tenemos básicamente una lista de sabiendo quiénes son nuevos y quiénes no, entonces no hay necesidad de que escriban directamente en el fanzine, pero sí que digamos sea claro, es decir, que si lo relacionan, no sé, con flechas, si lo relacionan con dibujos, si lo relacionan con algún tipo de historieta o con alguna secuencia, no hay necesidad de que escribas siempre y cuando esté claro lo que estás queriendo plasmar en el documento, ¿listo? En la actividad. No hay necesidad de que pongas
digamos, letras ni nada por el estilo. Ahora, si es, digamos, al ser una historieta, una cartilla, algo por el estilo, sí es completamente necesario que incluyan dibujos, porque es, digamos, la forma más fácil en la cual entendemos todo, ¿vale? Entonces, el tema pasado habíamos visto interacciones, o terminamos de ver interacciones entre organismos, cadenas tróficas, sistemas de ataque y defensa, y evoluciones y tipos de órganos. Entonces hablamos sobre las cadenas o redes tróficas o redes y cadenas alimenticias, dependiendo de cómo lo quieran ver. Dijimos que era el flujo de la energía, porque básicamente cuando nosotros nos estamos alimentando, pues estamos obteniendo la energía necesaria para subsistir. Hablamos de la coevolución y pusimos el ejemplo de cómo los leones se adaptan a la velocidad de las gacelas, pero cómo las gacelas también se adaptan a las estrategias de caza de los leones. Y vimos muchos ejemplos de mimetismo y camuflaje, dejando claro que el mimetismo es cuando los seres vivos se parecen o quieren pasar desapercibidos asemejándose a seres que se mueven, mientras que camuflaje es cuando quieren pasar desapercibidos frente a, o más bien asimilándose a objetos que no se mueven, ¿listo? Y esa era la gran diferencia. Y hablamos de los factores bióticos y abióticos del ecosistema, teniendo en cuenta que unos son seres vivos y que los otros son seres no vivos. Vimos muchas imágenes de ejemplo, nos saltamos algunas, pero ahí había bastantes más. Esta fue creo que la última que vimos, la de la mantis, y hablamos de órganos homólogos y órganos análogos, siempre teniendo en cuenta que órganos homólogos son origen evolutivo similar o un parentesco en común, y orígenes diferentes hablamos de órganos análogos, ¿vale? Y eso, digamos que con eso terminamos nuestra primera parte, por llamarlo de alguna manera, que vendría siendo pues las 2 primeras semanas de clase, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿En qué nos vamos a enfocar y cuáles van a ser las lecciones que vamos a relacionar? Vamos a ver las que tenemos en este momento en pantalla. No significa que las vayamos a ver solo hoy, porque probablemente no alcancemos. Sin embargo, las próximas clases, digamos tal vez hoy y no sé, el día martes, si nos alcanza el tiempo, no creo que alcancemos a terminar hoy, pero tal vez entre martes y miércoles terminemos de ver estas 4 lecciones, que son hormonas, que es de grado octavo, sistema nervioso, que es de grado octavo, y de noveno vamos a relacionar masa y peso y fuerza, ¿listo? Entonces esas van a ser nuestras 4 lecciones del día. En eso nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre qué es la fuerza. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué es la fuerza o sabe cómo lo podríamos definir sin necesidad de ir a Google y preguntarle a Google como Google? Ok, Google, ¿qué es la fuerza? No, sino más o menos nosotros con qué relacionamos la fuerza. Son capacidades de mover algo, nos dice Mauricio. Ana, La cuéntanos. mentalidad, Dime. la mentalidad, yo a veces creo que no soy capaz de algo y entonces me mentalizo a que yo sí puedo hacerlo, porque a veces pues en mi trabajo a veces me quedaba muy difícil cargar canastas de cerveza, entonces me traía 1, 2 y 3 y varias y era capaz, pues porque mentalmente lo hacía. Entonces, eso va a ir un poquito más adelante, pero sí tiene que ver, en este caso, digamos, el cerebro tiene mucho que ver en la capacidad de fuerza de los humanos. Entonces, Nicolás, cuéntanos. Bueno, pues la verdad, creo que sería una decepción pues para mi universidad y para mis compañeros ingenieros el que no lo sepa, y si la embarro en lo que voy a decir, pero creo que sería el trabajo que se requiere para cambiar de posición un objeto. Algo así, eso, y por eso, como digamos que también tomando el ejemplo que nos ponía Ana, por eso es que nosotros vamos a relacionar fuerza, masa y peso también con sistema nervioso y con hormonas, porque como nos dices, Ana, uno cuando se mentaliza o cuando utiliza, digamos, o aprende a entrenar, sobre todo el cerebro, que es el órgano más importante del cuerpo, no el corazón, sino el cerebro, pues uno puede realizar ciertas actividades que normalmente no se realizan. Por ejemplo,
Eso se da cuando, digamos, alguien es una persona súper tranquila, súper calmada y se encuentra con una pelea y va y termina metiéndose en la pelea y termina golpeando a todo el mundo y después se queda pensando y dice como, yo en otra ocasión probablemente no manejaría ese tipo de cosas así. Entonces, tiene mucho que ver y por eso vamos a relacionar esas 4 lecciones durante lo que nos queda de clase. ¿Listo? Entonces, para definir, digamos, claramente o sobre cómo vamos a hablar acerca de qué es la fuerza, pues vamos a decir qué es lo que tenemos en la pantalla. Es la capacidad física para realizar cualquier trabajo o movimiento, ya sea mover una cosa ajena al cuerpo humano o mover el mismo cuerpo en sí, porque el simple hecho de levantar un dedo, levantar la mano, levantar el pie, mover la cabeza, el simplemente hecho de girar, no sé, a ver qué quiere el perro que nos está ladrando, porque acabo de ladrar un perrito, entonces lo voy a poner como ejemplo. Ese simple hecho está relacionado todo con fuerza. Eso nos quiere decir que básicamente todo lo que nosotros realizamos en nuestra actividad diaria es fuerza. Así muchos digan que no tienen fuerza, que son súper delgados, que no son capaces de levantar una pluma, hasta el simple hecho de levantar la cuchara para almorzar o para desayunar o para tomarse un remedio implica el uso de lo que nosotros conocemos como fuerza. Puede que sea una mayor fuerza o puede que sea una fuerza menor, pero sí o sí se necesita una fuerza. Y ya después cuando veamos el tema de fuerzas de la naturaleza, vamos a entender un poquito más eso. Sin embargo, aquí entra algo, digamos, muy importante que también vamos a mencionar después y que es la fuerza de la gravedad. Entonces, tú necesitas fuerza para vencer la gravedad y poder, por ejemplo, caminar. Caminar también es una acción que necesita sí o sí de la fuerza humana y de fuerza como tal, como nosotros la conocemos. Entonces, siempre que nosotros estemos realizando cualquier trabajo, cualquier movimiento, cualquier acción que implique movimiento, vamos a hablar de fuerza, independientemente de que alguien sea muy delgado o muy, digamos, acuerpado, o independientemente de que alguien, digamos, tenga más o menos fuerza, sí o sí, todos vamos a tener la palabra fuerza. Todos vamos a estar de acuerdo con eso, ¿vale? Entonces, vamos a ir acá. Primero, vamos a dejar claro por qué la fuerza es una magnitud vectorial y por qué, o más bien, qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial y por qué la fuerza se representa mediante un vector y qué es un vector y demás. ¿Listo? Lo primero que debemos tener claro es que una magnitud, cuando nosotros hablamos de escalar, únicamente lo medimos mediante un número. Y aquí el ejemplo que más normalmente les pongo es el de ustedes pararse en, digamos, en una balanza y decir cuánto pesan, que de hecho no es peso, sino que es masa, pero ya lo vamos a mencionar, es masa. Entonces, aquí lo que debemos hacer es, digamos, nos paramos en una báscula y nos muestra un numerito, pero no nos muestra ni una dirección ni un sentido, no nos dice tu masa corporal es de, por decir algo, 60 kilogramos hacia el norte o 60 kilogramos hacia el sur. Jamás, eso no funciona de esa manera. Tampoco te van a decir, tu masa muscular es, no sé, 60 kilogramos hacia el oeste o hacia el este. No, así no funciona ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente es un número que nos indica la cantidad y ya, ¿vale? De modo que cuando estamos, por ejemplo, vamos a hacer mercado y queremos comprar una docena de manzanas, no necesitamos manzanas al norte ni necesitamos manzanas al sur, simplemente necesitamos que una docena de manzanas pues tenga 12 manzanas y ya, no es absolutamente nada más, ¿listo? Lo mismo con la temperatura, con los tiempos, porque nosotros no podemos viajar en el tiempo, lo mismo con la distancia, ¿listo? Por favor, los chicos que tienen el micrófono abierto, les pido que lo cierren para evitar que se nos crucen las comunicaciones, ¿listo? Y eso respecto a qué es una magnitud escalar. ¿Y por qué entonces la fuerza es un vector? Porque no es lo mismo que tú apliques, a ver, tú quieres mover, por decir algo, la cama de tu cuarto. Y si la mueves hacia la derecha, estás aplicando la fuerza, pero también le estás aplicando dirección y sentido. Y lo mismo si la mueves hacia la izquierda. Lo mismo moverte. Por ejemplo, si tú sales de tu casa y te paras en la puerta de tu casa y te dice, no sé, te llama tu mamá y te dice, a 10 metros queda el supermercado de Don Joaquín, por poner algún ejemplo.
pero tú no sabes si 10 metros a la derecha, si 10 metros a la izquierda, si 10 metros al norte, si 10 metros al sur. Entonces, siempre que a ti te dicen o que a ti te hablan de desplazamiento, te van a decir, muévete 10 cuadras, por ejemplo, hacia la derecha, 10 cuadras a la izquierda, 10 cuadras al norte, 10 cuadras al sur. Y ahí te están indicando no solo una magnitud, que es el número como tal, sino también la dirección y el sentido hacia el cual te vas a mover. ¿Listo? Igual funciona con la fuerza. Por eso es claro, o debe ser claro, que nosotros las flechas, bueno, más bien, las fuerzas las representamos mediante unas flechas. ¿Listo? Porque necesitamos saber la magnitud, obviamente cuánta fuerza vamos a aplicar. Ahí sí entra a, digamos, a acción, más bien, qué tan fuerte eres tú, qué tanta fuerza puedes llegar a aplicar, qué tanta masa muscular puedes llegar a tener. Pero también implicamos, si lo movemos, insisto, hacia una dirección o hacia un lugar en específico. Por eso es que la fuerza sí o sí es una magnitud vectorial. ¿Listo? Esto es un ejemplo de lo que nosotros conocemos como un vector, que digamos una forma más fácil de hablarlo o de mencionarlo es como una pequeña flecha que tiene un punto de inicio, un punto de fin y una dirección y digamos una longitud, es decir, la magnitud que nosotros vamos a manejar. Entonces, ese puntico que tenemos ahí es el punto de aplicación. Es decir, donde, por decir algo, tú quieres empujar esta mano con esta otra. En el punto en el cual entra en contacto y tú empiezas a empujar, ese es el punto de aplicación, ¿listo? Independientemente de si lo mueves hacia arriba o independientemente si lo mueves hacia abajo, si lo mueves hacia la izquierda o si lo mueves hacia la derecha, el punto de contacto sí o sí es el punto de aplicación, ¿listo? Eso, exacto, es eso, hablando obviamente centrados en el planeta Tierra, porque si nos centramos en el espacio o en un lugar donde la gravedad es diferente, ese tipo de cosas, pues no, estamos centrados en el planeta Tierra, ¿listo? El sentido es hacia dónde la vamos a mover, ¿vale? Entonces, si lo movemos hacia la derecha, si lo movemos hacia la izquierda, si lo movemos hacia arriba, si lo movemos hacia abajo, el sentido, o bueno, la dirección, y en este caso pueden ser cosas muy similares, pero digamos que esto va enfocado, por ejemplo, sobre todo a los ángulos. Me imagino que ustedes ya estaban relacionados un poquito con el tema de los ángulos, qué es un ángulo y cómo se grafica un ángulo, pero por ejemplo te pueden decir como muévete, no sé, 10 grados, 10 metros con una inclinación de 10 grados respecto al horizontal. Entonces tú coges tu transportador, buscas 10 grados, trazas una línea y te mueves en esa, digamos, en esa dirección, en ese sentido, ¿listo? Y este pedacito que se llama módulo es básicamente cuánto digamos, cuánto estamos moviendo algo, la fuerza que estamos aplicando. Es decir, si nosotros aplicamos, por decir algo, 5 newtons, porque los newtons son las unidades de fuerza, pues eso es lo que se va a terminar moviendo la flechita que nos indica que es una fuerza, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento o siguen insistiendo en que ninguno tiene fuerza? Pues no hay dudas como tal, sino que Javier dice que en el espacio no hay fin al empujar un objeto. Y pues sí, no es que no tenga fin, sino que el objeto va a parar únicamente cuando se le aplique alguna fuerza. Dígase fuerza de fricción porque, no sé, se choca con algo, fuerza de gravedad al estar cerca de algún planeta. Solo en ese momento tendría fin. De resto, sí, pues fuera de la atmósfera y fuera del espacio, bueno, del campo gravitacional de cualquiera de los planetas o cualquier otro elemento del universo, pues sí como que tendría ¿un qué? Un camino infinito, por decirlo así. Listo. Y Jimmy González, me imagino que dice que un buen ejemplo de fuerza puede ser las grúas. Exactamente, las grúas también. Y no es lo mismo, por ejemplo, cuando digamos que tienen una bolita que son para demoler, no es lo mismo que tú la tires contra un edificio que la tires hacia el sentido contrario, porque pues obviamente digamos que el efecto pues no es lo mismo. Entonces tengamos en cuenta siempre que la fuerza, que es en lo que nos vamos a centrar ahorita, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? Magnitud, dirección y sentido. Y por eso es un vector, porque lo representamos mediante flechitas. ¿Listo? Y eso siempre lo vamos a tener claro. Ahora, ¿cómo podemos medir matemáticamente una fuerza? Pues la fórmula matemática es la que tenemos en este momento en la pantalla. Masa multiplicado por la aceleración, recordando que la masa y el peso son cosas completamente diferentes, ¿listo? Y siempre, digamos que es un
problema que tenemos nosotros respecto a la forma en la cual hablamos, porque todos estamos acostumbrados, incluso nosotros muchas veces se nos olvida, y es que decimos como, no sé, ¿usted cuánto pesa? Y uno dice como, no sé, 60 kilogramos, por poner algún ejemplo. Pero realmente cuando estamos dando esa respuesta no estamos diciendo cuál es nuestro peso, sino que estamos hablando de cuál es nuestra masa corporal. Porque el peso es algo completamente diferente. El peso es una fuerza y es la fuerza que se necesita para, digamos, es la fuerza más bien que ejerce la gravedad de la Tierra sobre el cuerpo, sobre cualquier cuerpo que esté en la Tierra. Eso incluye sobre las mesas, sobre los cuerpos humanos, sobre los animales, sobre las plantas, sobre cualquier cosa. ¿Listo? Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a la droguería y metemos una moneda de 200 de las viejitas y nos marca un numerito con unos kilogramos, no estamos midiendo el peso corporal, porque eso no es verdad. Estamos midiendo la masa corporal. ¿Listo? El peso es una fuerza. Es la fuerza que ejerce la gravedad, es decir, el planeta Tierra sobre todo lo que se encuentra en ella. ¿Listo? Esa es la diferencia entre peso y masa. Tengámoslo eso muy, muy claro. De modo que vamos a hacer un ejercicio por acá, muy, muy simple. Y me voy a poner de ejemplo yo para que nos quede algo un poquito más claro. Entonces, mi masa corporal, no sé después de la cuarentena cuánto sea, pero antes de era aproximadamente 57 kilogramos, más o menos. Pero el peso, es decir, la fuerza que ejerce el planeta, o la gravedad más bien del planeta, sobre este pechito, serían 57 kilogramos multiplicado por la fuerza de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Eso qué nos quiere decir? Que realmente mi peso es, a ver, si cogemos una calculadora y hacemos la operación, nos va a dar lo siguiente: 57 por 9.81, 559. 559,17 newtons. ¿Listo? Esa es una gran diferencia. 57 kilogramos es mi masa, pero mi peso es 519,17. Ahora, no sé si muchos de ustedes han escuchado que las personas pesan menos en la luna. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Qué creen? Tienen razón. Sí, dicen por acá, por ahí escuché, listo. ¿Es posible o no es posible? ¿Por la atmósfera? No, no es por la atmósfera. Exacto, es como nos está diciendo Mauricio Andrés Castro. ¿Por qué? Porque es por exactamente la fuerza de la gravedad. Si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio de peso, pero usando digamos, siguiendo con con mis datos, pero en la luna, peso en la luna, nos daríamos que mi masa corporal sigue siendo la misma, 57 kilogramos, pero la gravedad en la luna ya no es 9.81, que es la gravedad que nosotros tenemos en el planeta Tierra. La gravedad en la luna es 1.62, si no estoy mal, o 63, bueno, 1.62 dejémoslo, metros sobre segundo cuadrado. Eso nos quiere decir que que en mi caso, el peso en la luna sería de 57 multiplicado por 1.62, 92.34. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Eso nos quiere decir, en Maloca sí, en Maloca se hacen mucho ese tipo de experimentos, tienes toda la razón. Entonces, nosotros pesamos distinto, obvio, y pesamos menos en la luna, eso hay que tenerlo claro, pesamos menos en la luna, obvio, pero nuestra masa corporal sigue siendo la misma. No es que nos vamos para la luna y adelgazamos, obviamente no funciona de esa manera, no es así, pero nuestro peso sí es diferente porque el peso no está relacionado con la masa, pero es la fuerza que ejerce el cuerpo, es decir, o el planeta sobre ese cuerpo, ¿listo? Sobre nosotros. Por ende, nuestro peso, o en el caso, mi peso en la Tierra es de 559,17, pero mi peso en la Luna vendría siendo de 92.
Sin embargo, tanto en la Luna como en el planeta Tierra, escribamos acá peso Tierra, mi masa corporal sigue siendo la misma. ¿Listo? A menos que sigamos comiendo así, sigamos engordando en la cuarentena, esperemos que no. Pero tengamos eso claro, ¿listo? Y por eso es que nosotros hablamos de masa y no de peso. Por eso cuando ustedes les dicen cuál es su peso, ustedes no deben responder en kilogramos, sino que deben responder en newtons, ¿listo? ¿Cuál es su masa? Es la forma correcta de decirla, ¿listo? ¿Cuál es su masa corporal? ¿Vale? ¿Clara la diferencia entre masa y peso o no está clara? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso o podemos seguir? Perfecto. Está claro. Listo, perfecto. Entonces, si está claro, vamos a borrar ese pequeño ejercicio que es bastante simple y ahora vamos a ver cómo se halla la fuerza matemáticamente con algunos ejercicios. ¿Listo? Obviamente son ejercicios bastante sencillos. ¿Cómo surgió la unidad de medida de los newtons? Ya vamos a ver qué es un newton o cómo es, digamos, o qué significa más bien un newton. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. No te preocupes. Entonces, vamos acá y vamos a ver este primer ejemplo que tenemos. ¿Listo? Dice, espérenme, muevo el chat. Listo. Si disparamos un proyectil de 150 kilogramos con una aceleración de 3 metros sobre segundo, ¿con qué fuerza sale el proyectil? ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer ejercicio del día. Es algo muy, 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 muy sencillo. ¿Listo? Lo primero que debemos tener en cuenta ya vamos a lo de los newtons, tranquila. Vamos primero al ejemplo y ya después les explico qué es un newton, porque un newton, digamos que no es del todo fácil de explicarlo sin hacer primero el ejercicio, ¿vale? Entonces, para que primero veamos eso. Entonces, hagan de cuenta que queremos disparar una bala de cañón y esa bala de cañón tiene una masa de 150 kilogramos, pero sale con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Queremos saber cuál es la fuerza con la cual sale ese proyectil. ¿Listo? Entonces, el primer paso siempre para todos los ejercicios matemáticos siempre va a ser la fórmula. Necesitamos identificar la fórmula que necesitamos, porque si usamos una fórmula incorrecta, pues obviamente nos va a quedar mal. Como todos estos ejercicios son de fuerza, pues nuestra fórmula va a seguir siendo esta, fuerza igual a masa por aceleración, o sea, la que nosotros tenemos aquí anotada. ¿Listo? Fuerza es igual a masa por aceleración. Puse un asterisco y no puse, digamos, una X para no confundir letras con letras y números con números. Simplemente tengamos aquí en cuenta que ese asterisco significa que es multiplicación. ¿Listo? Entonces, nos dice Samuel que la fuerza se da porque la ley de la gravedad, digamos que el origen es básicamente porque la descubrió Newton, exactamente, con el tema de las manzanas y demás. Pero ya vamos a ver exactamente respecto a las unidades qué significa y qué no significa. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por eso. Tenemos, ahora que después de identificada la fórmula, tenemos que identificar cuál o cuáles son los datos que nos preguntan y cuál o cuáles son los datos que nos dan. ¿Listo? Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Tenemos el dato de la fuerza? No, obviamente. Es un poco obvio por el ejemplo, sí, claro, pero por el ejemplo, la idea de los ejemplos es precisamente que sea obvio y que para ustedes sea mucho más fácil de entenderlo. Después vamos a complicar un poquito más las cosas, no se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, 150 kilogramos es la masa, tenemos el dato. Aceleración, tenemos el dato. Lo único que tenemos que hacer siguiendo ese orden de ideas es la multiplicación. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración y tenemos tanto el dato de la masa como el dato de la aceleración. Entonces, al multiplicarlo nos vamos a dar cuenta que 150 por 3 nos va a dar 450. ¿Tienen alguna duda hasta ahí o todo claro? Porque hasta el momento, pues me parece que es algo bastante sencillo. Si tienen alguna duda, pues preguntan, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Ahora, miren el tema de las unidades y es algo que ya nos pusieron también en el chat y que un newton significa 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Listo. Siempre que nosotros estamos multiplicando unidades de masa por aceleración,
vamos a tener unidades de fuerza como resultado. Un newton significa que es un kilogramo, la fuerza que se ejerce en un kilogramo con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Listo? Por eso tenemos acá kilogramos por metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Pregunta o comentario, Nicolás. Joshua había levantado la mano, pues ya la bajó, pero creo que iba a preguntar algo. Perdón, no, Samuel. Es que es un... Regalo un segundo. Samuel. Pero no, creo que ya no, profe. Listo. Entonces, un newton siempre va a ser la fuerza que se ejerce, que ejerce un kilogramo con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Sin embargo, si nosotros ponemos todo esto que les acabé de escribir, porque pues es, digamos, no es tan cómodo y no puede ser, digamos, tan entendible para muchas personas, pues puede haber confusión. Si vemos kilogramos y vemos unidades de masa y vemos unidades de tiempo y no sabemos diferenciar qué significa cada cosa, pues nos vamos a confundir. Por eso es que también se utilizan newtons como fuerza. Primero, por lo que nos decían arriba del tema de que la fuerza de la gravedad la descubrió Newton. Un dato curioso aquí de Newton. Se dice o normalmente nos muestran en las imágenes que él descubrió la gravedad cuando una manzana le cayó en la cabeza. ¿Listo? Pero realmente no fue de esa manera. ¿Por qué no fue de esa manera? Porque él estaba sentado y vio como de un árbol cayó la manzana, pero no le cayó directamente en la cabeza. ¿Listo? Eso es como el consenso y es como lo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué estamos viendo matemáticas? Porque acuérdense que primero esto no es como tal matemáticas, sino es un poquito más de física. Y acuérdense que aquí tenemos octavo y noveno. ¿Listo? Octavo es todo biología y noveno es todo química. Todo es mitad biología y mitad física. Pero, como yo les dije desde un principio, la idea de que nosotros estemos aquí unidos es que veamos cómo todo tiene que ver con todo y por eso vamos a relacionar hormonas y sistema nervioso con esto que estamos viendo. Sin embargo, digamos, vital que ustedes tengan clara este pedacito para después entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y en qué afecta. ¿Listo? Sí, aquí escribí metro cuadrado, pero no es metro cuadrado. Tienes toda la razón, es metro sobre segundo cuadrado. O sea, metro cuadrado no es. Entonces ahí lo taché, ¿vale? Entonces vamos a un segundo ejemplo que es bastante más, digamos, es sencillo, pero va a cambiar un poquito. ¿Listo? Pero va a seguir siendo básicamente lo mismo. Queremos mover una carretilla que está cargada con ciertos minerales y para mover la carretilla necesitamos una fuerza de 680 newtons, ¿listo? La carretilla se desliza por una carretera o por una vía con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado y queremos saber la masa de la carretilla cargada, ¿listo? Aquí es exactamente la misma fórmula, pero debemos modificarlo, exactamente. ¿Y por qué se divide? Espero que tengan claro este tema, si no, les voy a explicar cómo se despejan las fórmulas. ¿Listo? ¿O qué es despejar una fórmula? Ahí se los pongo en el chat, despejar una fórmula. Porque aquí nosotros estamos basándonos en la misma ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero despejarla indica lo que nos está diciendo Javier. Pasar las cosas o los datos que no sabemos al otro lado del igual con el signo o con la operación contraria. Entonces vamos a hacerlo. Primero identificamos la fórmula y ya sabemos que nuestra fórmula es masa por aceleración. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Y siempre vamos a trabajar la misma fórmula con los ejercicios de fuerza. Después vamos a mirar cuáles son los datos que nos piden y cuáles son los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos da la fuerza, 680 newtons, y el ejercicio nos da la aceleración, 1,2 metros por segundo cuadrado. Por ende, no tenemos la masa, pero tenemos la fórmula para hallar la masa, ¿correcto o no correcto? ¿O tenemos que despejarla? Pues tenemos que despejarla y vamos a hacerlo acá. Sabemos que nuestra fórmula, la vamos a escribir aquí en rojo para que no nos confundamos, fuerza es igual, ¿cierto? Masa, masa, pero M minúscula, porque M mayúscula es de química. Vamos a poner la X, no mentiras, pongamos el asterisco para seguir trabajando lo mismo, y aceleración. ¿Listo? Entonces aquí hay algo que normalmente se llama la regla del puente o algo por el estilo. ¿Listo? Simplemente lo que nosotros queremos es dejar solita la letra que nosotros no sabemos. Es decir, el dato que nos están preguntando. ¿Cuál es el dato que nos están preguntando? La masa. ¿Y cuál es el signo contrario de la multiplicación?
¿Lo saben? Imagino que sí. ¿Lo saben? Porque ya no lo escribieron que se divide. Entonces, el símbolo contrario de la multiplicación es la división. El símbolo contrario de la división, pues va a ser la multiplicación. El símbolo contrario de la suma es la resta y el símbolo contrario de la resta es la suma. Hay otras cosas que también se pueden despejar. Por ejemplo, el símbolo contrario de la potenciación es la radicación y el símbolo contrario de la radicación es la potenciación. ¿Qué es radicación? Sacar raíces cuadradas o cúbicas o raíces cuartas y demás. ¿Y qué es la potenciación? Elevarlos. ¿Listo? Eso es lo contrario. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es pasar esta letra A, ¿cierto? Que está multiplicando al otro lado. ¿Por qué debemos pasarla al otro lado? Porque queremos que la M, que es lo que nos están preguntando, quede sola. Es parecido, digamos que tiene un tinte similar al teorema de Pitágoras, pero no es la misma función y no va enfocado hacia lo mismo. Pero puede ser por ese lado, para que, si lo quieres entender por ahí, también puede ser. ¿Listo? Como la A está multiplicando a la M y la necesitamos pasar al otro lado, va a pasar dividiendo. Por ende, la masa es igual a, exacto, si el despeje es igual. Por ende, cuando está multiplicando y va a pasar al otro lado a dividir, pues nuestra fuerza nos va a quedar de la forma en la que la tenemos acá. Ya podemos borrar esto y nos va a quedar así. Masa es igual a la fuerza dividido en la aceleración, esta que tenemos acá. Y lo único que tenemos que hacer es dividir. 680 dividido en 1.2 nos da 566.6 kilogramos. ¿Listo? Eso nos quiere decir que básicamente la carretilla cargada con las piedritas o con los minerales tenía una masa completa de 566,66 kilogramos. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Listo? Claro, y claro que es el despeje, ¿cierto? Si les quedó claro y nos quedó claro qué es el despeje, pues vamos a saltarnos el último ejercicio y vamos a hablar un poquito sobre, o podemos hacer, listo, Natalia nos dice que no, perfecto. Entonces vamos a hacer el último ejemplo porque hombre precavido vale por 2, bueno, o por 3 en este caso porque son 3 ejemplos, y vamos a hacer el último ejercicio para que nos quede a todos claro, ¿listo? Lo importante es que todos tengamos claro esto. Tercer ejemplo. Para mover una carretilla, esa misma carretilla, pero vamos a cambiar los valores, cuya masa ya no es de 566 kilogramos, sino que es de 230, necesitamos una fuerza de 680 newtons. ¿Cuál fue la aceleración? Entonces es casi similar a lo mismo, pero vamos a despejar otra letra, otra variable. No vamos a despejar la M, sino que vamos a despejar la A. ¿Listo? Porque nos están preguntando cuál es la aceleración. ¿Listo? Entonces, primer paso, siempre fundamental que tengamos en cuenta que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Siempre, eso es lo principal. Y la fórmula para hallar fuerza siempre va a ser la misma. Fuerza es igual a masa por aceleración. A partir de ahí vamos a ver qué datos nos da el ejercicio y qué datos nos está preguntando. Vemos que nos da la masa, que son 230 kilogramos, y nos da la fuerza, que son 680 newtons. Por ende, nos está preguntando el otro, es decir, la aceleración, ¿cierto? Ese es el que nosotros no sabemos. ¿Cómo despejamos entonces la fórmula si queremos dejar la A sola? Y esa es, digamos, yo creo que ese puede ser, o esa es más bien la duda que tienen tanto Natalia como muchos otros. Entonces vamos a hacer nuevamente. Fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Si nosotros reemplazamos los valores tal cual como está, no vamos a encontrar una respuesta porque no vamos a poder hacer la operación. Sin embargo, lo que debemos hacer acá es dejar la letra que nos están preguntando o el valor que nosotros debemos hallar solo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pasando la otra létrica o el otro valor al otro lado del igual. Siempre lo vamos a manejar así. Tienes que pasar la otra letra al lado del igual. Si pasas la que necesitamos, no nos va a servir. Tienes que dejar completamente sola la que nos están preguntando. Y como nos están preguntando la aceleración, pues vamos a dejar solita la letra A. ¿Qué nos quiere decir eso? Que entonces debemos coger nuestra letra M, que significa masa, y debemos pasarla a este lado. ¿Listo? Exactamente. Y como la M y la A se están multiplicando, pues al pasarla al otro lado va a pasar a modo de división.
Por ende, nuestra fórmula nos va a quedar como lo estoy encerrando en este momento. Aceleración es igual a fuerza dividido en masa. Y lo único que tenemos que hacer ahora es básicamente hacer la operación. ¿Listo? Matemáticamente hablando. 680 newtons dividido en 230 kilogramos nos va a dar una aceleración, mírenlo acá, vamos a ponerle un color rojo para que se vea, de 2.956 metros sobre segundo cuadrado. Y esa va a ser nuestra respuesta. Simplemente necesitamos tener claro la fórmula, ¿listo? Y que si nos están preguntando fuerza, no debemos hacer nada. Si nos están preguntando aceleración, debemos despejar la A. Si nos están preguntando masa, debemos despejar la M. Despejar siempre significa dejar esa letra sola. Y después buscar los datos que tenemos y operarlas, ¿vale? Entonces, ¿hasta ahí claro? ¿Todo claro? Perfecto. Si tienen alguna duda, bien puedan hacerla. No hay ningún inconveniente. Claro, perfecto. Ahora, resulta que desde la biología hay muchos factores. Dime. Una pregunta de Valentina. Mañana hay plazo hasta mañana a medianoche, ¿verdad? Para Sí, la entrega. exacto. Los que estuvieron desde la primera clase hasta medianoche, los que estaban, los que no pudieron ver clases anteriores, o los que son nuevos y demás, hasta el martes también a la misma hora. ¿Listo? Ese es el plazo. Vale, profe, Entonces, gracias. les contaba que desde la biología, es decir, desde ya centrándonos en las lecciones también de octavo, pero que obviamente relacionando todo con lo que hemos visto, hay muchos factores que influyen en la fuerza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si paramos dos personas que tienen la misma masa corporal, es decir, ambos tienen una masa corporal de 70 kilogramos, por poner algún ejemplo, pero resulta que la persona que está en este lado tiene 70 kilogramos de masa, pero es masa corporal de solo músculo, y esta persona que es de 70 kilogramos también, pero tiene más grasa que músculo, pues obviamente se va a ver, digamos, disminuida la fuerza que puede llegar a ejercer. ¿Listo? Porque obviamente el músculo es más denso y puede generar muchas más fuerzas. Eso respecto a la, digamos, a la forma del cuerpo. Por eso ustedes, no sé si han visto que muchas veces han mostrado o, digamos, hacen como propagandas para las personas, digamos, para perder peso, ¿cierto? Y les muestran cómo una persona delgada y una persona gorda pueden llegar a tener la misma masa corporal sin variar, digamos, variando únicamente la composición del cuerpo. Les voy a mostrar aquí una imagen respecto a eso. A ver, denme un momentico que ahora no me abrió la imagen. Porque ya, listo. Es que se me había bloqueado el computador, pero ya. Entonces, esa es una de las razones desde la biología, obviamente, en las cuales dos personas pueden llegar a tener la misma masa corporal, pero que al momento, miren acá, al momento ya de, digamos, ver las fuerzas y ver ese tipo de cosas ya más relacionadas con la biología, pues se pueden ver, digamos, diferencias. En este caso, pues digamos que está más enfocado a la alimentación y demás, pero esta persona que vemos más gordita y esta persona que vemos más delgada pueden tener la misma masa corporal, incluso teniendo la misma altura. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el de la derecha pues tenga más músculo y el de la izquierda tenga más grasa. Pueden llegar a tener la misma masa corporal y al momento, digamos, de la fuerza, visto desde las matemáticas, si hacemos la misma operación de masa por aceleración, vamos a darnos cuenta que probablemente puedan llegar a arrojar un valor matemático similar. Sin embargo, la persona que tiene más fibras musculares y menos grasa, pues va a tener la capacidad de generar mucha más fuerza. Y eso creo que todos lo tenemos claro y por eso las personas que se quieren volver fuertes no se ponen a comer hamburguesas, sino que se meten al gimnasio a generar más masa muscular. ¿Listo? Eso desde la biología puede ser una de las causas. Sin embargo, en la causa que nosotros nos vamos a centrar el día de hoy y probablemente el martes, porque no creo que alcancemos a terminar eso, por eso les dije que esta clase tal vez se tomaría un poquito más de tiempo, es a lo que nosotros vamos a resolver desde el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Listo? ¿Cuál es el sistema nervioso y cuál es el sistema endocrino? El sistema nervioso pues es básicamente el que nosotros conocemos, que está
el cerebro, la médula espinal y todos los nervios anexos, ¿listo? Es decir, cuando alguien, digamos, siente dolor, ¿alguien sabe cómo es la sensación de dolor en los cuerpos o no tienen ni idea? Digamos, ¿tú cómo sabes que te duele un dedo? A ver, ¿podrías explicarnos, Natalia? Ya que lo mencionas y que dices que sabes, ¿podrías explicarnos cómo se siente dolor? ¿Nos explicas por el chat o te abrimos el micrófono? Tú nos dirás. Por medio de sensaciones, sí, claro, por medio de sensaciones. Pero entonces, ¿cómo viajan las sensaciones en el cuerpo? ¿Listo? A, a través del sistema nervioso. A través del sistema nervioso. No estamos hablando del dolor de que te dejó tu ex, ni nada por el estilo. No, es que hay, no. Sí, que pegarte con la pata de la cama duele, pero no duele tanto como que te deje. No estamos hablando de ese tipo de cosas. No, estamos hablando de dolor físico, realmente físico. Y Javier tiene mucha razón en eso. Son choques eléctricos, sí, pero tú realmente, cuando te duele el dedo, no es que la sensación de dolor no la genera el dedo, la sensación de dolor la genera el cerebro y siempre funciona de la misma manera. Y no solo el dolor, también digamos, por ejemplo, cuando tú tocas algo y te parece, o sea, esa sensación, por ejemplo, de que sientes, digamos, húmedo algo, también esa sensación de humedad te la da el cerebro. Lo mismo que, por ejemplo, cuando tú sientes, digamos, algo que, no sé, está como carrasposo, por ejemplo, cuando te cortas, o todo ese tipo de sensaciones que puedes llegar a sentir, valga la redundancia, se dan todas a través del cerebro. Por eso es que las personas que tienen enfermedades, digamos, cerebrales o tienen daños cerebrales, tienen el umbral del dolor un poquito más elevado, porque las conexiones neuronales no están, digamos, tan bien y eso influye en que tú no sientas dolor. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. A ver, nosotros digamos que el dolor es la forma en la... Exacto, tienes toda la razón. El dolor es la forma en la cual el cuerpo le dice al cerebro y el cerebro también le dice al cuerpo de que algo está mal o como, digamos, una precaución. Exacto, tienes toda la razón. Entonces, sigamos, yo hago esto, la sensación de choque, o sea, obvio, tú la sientes en la palma de la mano, obvio, y pues en esta mano, en el puño, pues lo vas a sentir en el puño, pero todo está dado por el cerebro, porque esos choques eléctricos viajan a través de los nervios que nosotros tenemos en los brazos. En los brazos, digamos, esos nervios se conectan no directamente al cerebro, sino que se conectan primero a la médula espinal. Luego de la médula espinal viajan al cerebro, el cerebro procesa la información y dice como, se siente húmedo, se siente mojado, se siente caliente, se siente rasposo, duele. Entonces, esa sensación se procesa en el cerebro, vuelve y viaja a través de la médula espinal y vuelve y viaja a través de los, digamos, de los nervios de los brazos y eso es lo que tú terminas sintiendo. Pero como tal, todo está procesado por el cerebro. Por eso es que yo siempre, tanto en presencial como en virtual, les insisto en que el órgano más importante de el cuerpo humano no es el corazón, sino es el cerebro. ¿Y cómo lo podemos ver? Digamos que la forma más fácil de entenderlo es así. ¿Se puede hacer un trasplante de pulmón? Se puede hacer un trasplante de pulmón. ¿Se puede hacer un trasplante de hígado? Se puede perfectamente. ¿Se puede vivir solo con un riñón? Se puede vivir solo con un brazo. ¿Se puede hacer trasplante de corazón? Se puede hacer trasplante de corazón, pero no se puede hacer trasplante de cerebro. O sea, imagínate, por ejemplo, el señor Samuel Martínez, que vamos a poner el ejemplo, solo porque fuiste el que habló del golpe en el codo y que siente que se electrocuta todo. Más o menos así funciona. ¿Listo? Resulta que tú, por alguna causa, motivo, razón o circunstancia, necesitaste un cerebro, por decir algo. Pero resulta que tu donante fue Natalia Paola, que fue la otra persona que escribió en el chat últimamente, y resulta que ella te da el cerebro. Tú empiezas a pensar como Natalia Paola, tú empiezas a verle el mundo como lo ve Natalia Paola, tú empiezas, digamos, a aprender las cosas que ya sabía Natalia Paola. No puede funcionar de la misma manera, porque el cerebro es un órgano completamente distinto a los demás, y por eso es que el cerebro sí o sí tiene esa, digamos, yo lo considero y muchos lo consideramos como
el órgano más importante del cuerpo. Es decir, que el día que se puede hacer un trasplante de cerebro, imagínate el boom que puede llegar a hacer en la vida. Y eso puede ser increíble, ¿listo? Astrid, tienes la mano levantada, cuéntanos. Aparte, no se puede hacer un trasplante de cerebro porque es el órgano que hace que podamos movernos, respirar, poder abrir los ojos, etcétera. Exactamente, es que el cerebro da absolutamente todo, 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 ¿listo? Por ejemplo, la sensación de susto, y eso vamos a ir para allá, tal vez no alcancemos, pero por ejemplo, cuando tú tienes susto, cuando tienes alguna sensación de peligro, sientes como que te agitas, sientes como más fuerza, más ganas de cosas, y eso está dado por las hormonas. Pero vamos primero a ver cuáles son todas las funciones que nos da el cerebro para que entendamos cuál es la importancia de eso. Mauricio ahí nos dio la respuesta, es la secreción de una hormona que se llama adrenalina. Y la adrenalina es esa sensación que tú sientes cuando vas manejando muy rápido en el carro, cuando vas a Mundo Aventura y te lanzas, te metes en los tronquitos y te lanzas así hacia abajo, cuando haces bungee jumping, cuando haces todo ese tipo de sensaciones y que después te bajas y quedas como agitado, como cansado, pero quieres más. Esa sensación está dada por una hormona que se llama adrenalina, y la adrenalina es una de esas hormonas que se encarga de que la fuerza pueda llegar a ser, entre comillas, sobrehumana. Pero no nos adelantemos todavía. ¿Listo? Vamos a dejar claro por hoy cuáles son todas las funciones que nos da el cerebro para que entendamos por qué es el órgano más importante y veámoslo. Entonces, un área que se llama, el área motora es la que se encarga de todos los músculos. Es decir, con esa parte del cerebro tú le das digamos, la indicación al brazo de que se mueva, le das al otro brazo que se mueva, le das la opción al cuerpo de que camine o que no camine. Entonces eso lo da el cerebro. El área sensorial es lo que nosotros estimulamos cuando tocamos algo con la piel, es decir, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando sentimos dolor, cuando nos están apretando, ¿cierto? Todo eso. El lóbulo frontal, es decir, la parte, digamos, del frente del cerebro nos dice el movimiento, nos da la concentración, nos da la personalidad, el comportamiento, el humor y la resolución de problemas. Esta área que se llama área de Broca es la encargada del habla y es una zona muy, muy, muy pequeñita. ¿Listo? Por eso todo está dado por el cerebro. Lo mismo la audición, el lenguaje y la memoria que está dada por el lóbulo temporal. También el tronco del encéfalo, que es cuando ustedes se concentran, cuando respiran, que digamos que son cosas, digamos que ustedes también pueden controlar, pero son normalmente involuntarias, está por el encéfalo. El lóbulo parietal, que es por acá, que es el que se encarga también del lenguaje, pero sobre todo de la percepción, de la conciencia corporal. Esto es algo muy, muy, muy principal, porque está solo presente en ciertos animales. Si ustedes paran, por ejemplo, a su mascota al frente de un espejo, lo más probable es que se asuste porque ve otro, digamos, como competencia. Ustedes ven, por ejemplo, le ponen a un gato un ejemplo, un espejo y empieza a pelear con el espejo. Lo mismo pasa con los perritos. Sin embargo, nosotros tenemos esa conciencia corporal y sabemos que somos nosotros, y la especie hermana, que son los bonobos, la que vimos la clase pasada, antepasada también, ellos también tienen esa parte del cerebro. Por eso nosotros tenemos el cerebro un poquito más desarrollado que los demás, porque tenemos sobre todo esas zonas que nos indican tanto el lenguaje como la conciencia corporal. También tenemos el lóbulo occipital, que está encargada de la visión, el área Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, y el cerebelo, que es la postura, el balance y la coordinación del movimiento. Esa parte del cerebelo está, digamos, por decir algo, escondida detrás de la oreja, y es por eso que cuando a ustedes les pegan en la oreja o sienten un golpe en la oreja, como que se marean, como que medio tienden a perderse y a caerse, y es por ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, chicos, se nos acabó la clase del día de hoy. Vamos a dejar el tema hasta acá. No se les olvide, por favor, que tenemos entrega pendiente. ¿Listo? Para el sábado. Respecto al tema del cerebro, que solo se utiliza un 10%, no es que se utilice únicamente el 10%, sino que se utiliza el 10% respecto a cada actividad que hagamos. Es decir, nos enfocamos en una actividad y usamos la parte del cerebro que se encarga de eso. Pero como tal, no es que únicamente tengamos el 10% del cerebro desarrollado. ¿Listo? Cuando llegue la hoja de ruta, pues yo les voy a decir, les voy a responder el correo, les voy a decir. ¿Listo?
no siendo más, nos vemos el martes muy a las 6. Por favor, chicos, bien puntuales, que estamos iniciando puntuales. Y espero que descansen, que tengan un feliz fin de semana, que coman rico, que duerman. Nos vemos entonces el martes a las 6, ¿vale, chicos? Que estén muy, muy bien. Así es, profe, muchas gracias por la clase, chicos, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que mañana tenemos taller de fotografía, entonces todos súper invitados, ahí los esperamos, ¿vale? Yo estaré acompañando el taller, entonces ahí nos vemos. Chao. Y bueno, sin nada más que decir, chicos, súper juiciosos con su plataforma y su hoja de ruta y nos vemos mañana. Chao, chicos. Feliz noche.